yendo por el camino que cruza unos pueblos, uno entra en el día Villeta, el día 100 metros está un hermoso previo donde vamos a estar acompañándole a ver el 26, domingo 26. Están todos invitados, el trabajo que ustedes van a hacer para lo que quieran recibir. Y al final, por aquello de que los últimos serán los primeros, no porque la cola está buena, no la está hablando, en el sentido de los últimos serán los primeros. Un incansable artista paraguayo, recorrió el mundo, hoy sigue haciendo patria como artista, está sentado en Suiza, allí recorre Alemania, obviamente Suiza, Francia, estuvo en España. Me contó que cuando estuvo en España, en el tiempo, me decía, más o menos en la década 70, 80, él abrió en una de las islas, allí de la zona del Mediterráneo, un lugar de encuentro tipo bar, un pub, en ese lugar, y decía él que en su ánimo estaba a contratar a paraguayos, y que en algún momento las autoridades españolas le dijeron que no, que en España había muchos españoles artistas que necesitaban cantar en esos lugares. Y él le dio una respuesta tremenda, y los españoles entendieron la respuesta y le dijeron sí, que sigan viniendo los artistas paraguayos. Él le dijo a las autoridades españolas que los artistas que llevaban cantaban en guaraní, y que en España, entre los españoles, nadie cantaba guaraní. Y fue así como él consiguió que las autoridades españolas hicieran una excepción, una única excepción, por la cual entonces en ese lugar donde él estaba podían actuar artistas paraguayos que cantaban en guaraní. Quería estar en el fondo y le dije que pasa ahora Rubén Domínguez Alvarenga. Adelante, Rubén. Bienvenido. Un aplauso fuerte. 40 años de arte, músico, cantante, compositor. Llegó y le dijimos que nos acompaña hoy, tiene un compromiso familiar, pero igual está acá con nosotros. Entiendo que está también, que va a venir con otro miembro de su familia, no sé si llegó. Está. Bueno, entonces acá están ellos, y mientras están acá, con la ayuda de ellos, con la ayuda acá por el Feliciano, Carlos, Zulma, Diego, que hoy es nuestro invitado más especial, y un poco la referencia que todos tenemos que tener de publicar libros. Entonces le voy a pedir ahora a María Antonia, que creo que estaba por allí, está todavía, ya se fue. La María Antonia toca con nuestros cartones que queremos entregarles, repito, simbólicamente a unas cuantas regionales que ya en este caso van a poder llevar los títulos de esa promoción. Y también decirles que ahora vamos a empezar algo que lastimosamente no pudimos hacer antes por precaución, y quiero ser bien claro en esto, porque acá en el Paraguay existe la costumbre de cuando uno reclama algo a la parte afectada, y a veces se siente dolida, afectada, y en vez de buscar una solución al problema se dedica a poner más trabas. Nosotros no podíamos arriesgar los títulos de 1.700 egresados haciendo un reclamo antes, porque iba a ser un reclamo fuerte, y va a ser un reclamo fuerte a partir de ahora. El Ministerio de Educación cerró el profesorado de lengua guaraní hace 2 años. No porque nosotros pedimos, sino que porque ellos decidieron. Se cerró el profesorado. Son 2 años que por culpa del Ministerio de Educación la gente no está estudiando guaraní. 2 años. Nosotros llegamos al final, desde 1989, la primera promoción, hasta el 2021, 30.000 docentes formados gratuitamente para el Estado paraguayo. El Estado paraguayo no invirtió un miserable guaraní para formar a los docentes de guaraní. Y más de 130.000 personas que hicieron el curso básico, muchos de ellos docentes, que inclusive nos decían a nosotros, de José Guaraní Guadalajara, que luego hacerte esa vaya tarifa, esa vaya monitera, esa vaya chica, todo el curso de escuela, mi vaquera y contenedera de ese clase.
por eso había surgido el curso básico de lengua guaraní de un año de duración. Entonces, a partir de eso, nosotros nos dedicamos a formar, llegamos el fin pasado 2021, hasta que tristemente nos dijeron que este curso ya no puede funcionar. Nunca nos dieron razones. El guaraní, el idioma oficial de la República, amparado por la ley de lenguas, cortado de plano, de cuaco por las autoridades del ministerio. Hoy, con 1.700 títulos humanos, ya puedo decir eso. Lo que no pude decir antes, previendo en este caso algún tipo de revancha de parte del ministerio. Ya tuvimos la experiencia desagradable en el 2003, cuando nos cerraron el profesorado y no nos entregaron los títulos. Tuvimos que forzar otros caminos y conseguimos salir adelante. Esta es una segunda oportunidad. Sigue siendo la misma gente la que sigue creando problemas. Entonces, es triste, pero nuestro propio Paraguay, la propia autoridad representada por el Ministerio de Educación, prohibió el curso de profesorado de lengua guaraní. Bueno, entonces, voy a pasar acá y vamos a, con la ayuda acá de nuestros invitados, que sean ellos entonces partícipes de este, por una parte, hermoso acontecimiento, porque 1.700 compatriotas van a tener sus títulos, pero también de la triste circunstancia de que este es el último profesorado del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Continuamos con nuestra licenciatura, ¿cierto? Pero la gran mayoría de la gente venía con un profesorado. Un profesorado que siempre tuvo una finalidad llamada de interés social, porque los costos del Ateneo hasta hoy son los más bajos de plaza. Nosotros no buscamos lucrar. Las cuotas del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní son de 180.000 guaraníes mensuales. ¿Quiénes accedieron a este título? Hijos de campesinos, empleadas domésticas, guardias de seguridad, que muchas veces inclusive nos decían, ¿cómo esos van a estudiar? Los más que mío, voy a poner para afuera. Mío, no carecó, y capere, no voy a afuera. Y un sistema lapidario de discriminación hacia muchos ciudadanos que siempre quisieron estudiar. Nosotros les abrimos las puertas. En este profesorado hay 30 indígenas becados por el Ateneo que hoy van a llevar sus títulos totalmente de manera gratuita. No pagaron un céntimo por ser parte de la comunidad indígena paraguaya. Entonces, con el dolor en el corazón, pero con la finalidad de dar cumplimiento, en este caso, a la entrega de los títulos, vamos a entregar estos diplomas. Acá tenemos, por ejemplo, en la regional de Itaipité, allá lejano, para los que ustedes no saben, en la zona de frontera, en ese lugar donde no hay una miserable bandera paraguaya, donde nadie canta el himno nacional, donde corre el portugués, donde corre el real, donde se come comida brasileña. Allí está Elvis González y la gente que con él trabajó y trabaja, plantando la bandera paraguaya, cantando guaraní, y en este caso revalorizando lo que es la identidad paraguaya. Pues ahora a ver mi examina. Ya vamos a pedir la carta bien por favor. Pues ahora a ver si yo completé a tu también la segunda regional más antigua del Ateneo del año 1989, la tercera de 1990, Carapeguá. Le vamos a pedir a la profesora Pastora que retire los títulos y vamos a pedir a los profesores de Carapeguá, de la última promoción de Carapeguá. De la regional Pastoreo, profesor Ramón Cáceres, vamos a pedir a Carlos Bueno, a la regional Pastoreo, de Carapeguá. Más de 25 años trabajando el profesor, así como pastora, así como Derris, en la promoción de guaraní, en el caso del pastoreo. Acá, a una difícil comunidad en su momento, hoy la satisfacción de que tiene ha pasado, de que puede ir y venir, que probablemente creció unos añitos más, pero tiene el espíritu de siempre. Era la profesora Zulma Marejo de Vázquez, que dedica el Rosario.
a pedir la siguiente en el precio para que se forma y categoría los sabios. Acá Zulma Trinidad iba como muchas veces a Itacurubí Rosario, pasando allí por lo que conocen la zona famosa Bacacún, impasable, ¿verdad? Bueno, parte de la historia que queda para nosotros. Cerquita de la profesora, otra regional, que inclusive la directora nuestra de General aquí hizo algo más interesante. Llevó a la regional a una compañía. La compañía tiene la Santa Clara, que está de General Aquino a unos 7 kilómetros. Y bueno, vamos a llamarla ya a Carmen, la Mona Caballero, que pasa acá por favor, es un querido pueblo Carlos Ortega, que se va a llegar a Carmen, la Mona Caballero, de Vera, que está de vuelta, falleció su padre no hace mucho, es una profesora, mucha fuerza por la. Bueno, también dentro del departamento de Paraguay, la regional de Acayá, que está la profesora Eva Cartena por aquí, vamos a pedir al profesor Feliciano que le haga entrega por favor de los títulos de la universidad. Eva Florentín, Eva de la Sierra, que también es egresada de la primera promoción del profesorado de Carapeguá y luego se sumó ya al trabajo del Ateneo. Ahora vamos a pedirle y vamos a pedir la suma que pasa acá, vamos a entregar a la regional de Tomatí. Ahí está el profesor Felipe Miranda, del departamento de Rivera. Invito a una entrega simbólica para que cada uno ya tenga su poder en el transcurso de la semana, ¿verdad? Lunes, martes, miércoles, vamos a ponernos de acuerdo con ustedes para los que todavía no estamos entregando y esto pueda llegar a ustedes. No sé si está de la regional de Coronel Bogado, la profesora Mirta. No está. Acá está la profesora Emilia. Profesora Emilia y Vicacú, departamento Bueno, empezamos con construcción y Vicacú, voy a pagar por dejar Emilia. ¿Por qué tal? Tiene que estar profesor. No, ¿por qué tal? Y una última que tenemos, que está la profesora Milva, que está de Pilar. No está. Entonces, esto por el momento y probablemente que hay más allá abajo y en la semana, ¿sí? Pero todo tiene sus cartones. Como le dije, el trámite es un poco lento porque firmar y registrar es lo que nos lleva mucho tiempo. Bueno, un aplauso yo creo que para todos, porque también en este punto y ahora nos preparamos para la siguiente parte. Lo que nosotros podemos hacer es para acá, ya la tenemos, ahora les puedo decir a Miguel, a la licenciada Vidalia, a Rubén, también dirían que ya en este momento fue recibido por el Ateneo. Esto que ven acá es la reunión de todos los equipos, una reunión mensual, siempre que estaba Rubén, vienen de todo el país y bueno, ellos son los que en este caso mueven la historia de Paraguay. Entonces con todos ellos, nosotros queremos hacerle esta distinción a cada uno de ustedes por el trabajo inconmenable, extraordinario de Maduro de Jairo. Y queremos empezar en este caso, primeramente vamos a pedirle al querido profesor Carlos Ferreira que se pueda acercar otra vez. Y al que vino de más lejos, que hace tanto tiempo viviendo en Europa, no perdió nunca su gran capacidad de producción, tanto adentro como afuera, y sobre todas las cosas nunca jamás perdió su identidad para hablar con dinero a la misma cosa que escuchan de esta, con Basco y antes de Paraguay. Y desde Suiza hoy nos acompaña acá en Paraguay, en su natal Puerto Casado, que ahora está afectada por la inundación. Nuestra solidaridad en el Pablo Casadez en su persona. Vamos a hacer la entrega del diploma Amigo Solidario del idioma guaraní, máxima distinción otorgada por el Ateneo, diploma Honor y Chacoá, otorgado a Rubén,
Domínguez Alvarez. Que tú parejas a mí, ¿tú ves? Hola, ¿cómo te cuidas? Este es un homenaje que tuvo, en este caso postergamos tiempo, porque hace rato queríamos, y la vez que venían no coincidíamos, o acá, de como más así que gracias a todo lugar. Bueno, y tenemos este otro siguiente que queremos rendir en este caso a una mujer que honra a todas las mujeres, ¿verdad? Francisco Guacuente es la mujer paraguaya, la mujer más gloriosa de América, y obviamente tiene razón, ¿verdad? Acá prácticamente el 80%, casi el 85% del Ateneo está constituido por mujeres. Y ese es un dato muy importante. Las mujeres son las que lideran el trabajo del Ateneo, son las que posesionaron a nivel local. Está Ara Ojasa Tuiripuey y Gato Jamaica Mopenda Mameba Hija Carly. Entonces, hoy nada más y nada menos tenemos con nosotros a una destacadísima paraguaya, una
una persona que normalmente yo me suelo dar cuenta, no es mucho de exponerse, mantiene un perfil bajo, pero no por eso podemos dejar de reconocer y valorar el trabajo fuera de serie que hizo y que hace la señora Vidalia Sánchez. Nada más ni nada menos que a través de ese libro publicar a los escritores paraguayos. Una tarea nada fácil, sobre todo desde el punto de vista financiero, porque probablemente se publican muchos libros, pero tampoco tenemos el hábito de comprar los libros que se publican. Y hoy se sabe a se coa de boca que están en Darwin, hoy coa a un montaña de la Pichacuera. En este momento, el otro día lo decía, son 1.300 títulos, ¿verdad? Obras paraguayas publicadas por este libro. 1.300. Andar al libro de a un día que debe de eran más de 100, creo que es. 108 libros vinculados a guaraní o guaraní, entre ellos del barrio de los que están acá presentes. Así es que nosotros no podíamos dejar pasar mucho tiempo más para también reconocerla a ella, estimularle, darle toda la fuerza del mundo, desearle toda la salud y sobre todo que con esas mismas ganas siempre su trabajo lo siga haciendo. Quiero pedirle en este caso al querido profesor Feliciano Acosta Alcaraz que pueda entregar este diploma de honor otorgado a doña Vidalia Petrona Sánchez Gómez. Es la propietaria de este libro, una gran paraguaya, una gran promotora de nuestro idioma guaraní. Oye, usted y su peja, y el mismo van a empezar a Feliciano en algún efecto. Buenos días a todos. Así como estaba diciendo mi querido profesor David Mariano, en Paraguay difundir y trabajar con nuestro dulce idioma guaraní es toda una odisea. De los más de 100 títulos publicados en guaraní, muchos de ustedes veo que están produciendo libros, acá como compañeros que hoy están presentando. Ustedes saben que no es fácil. Un cliente que llegó una vez a la librería me dijo: señora, usted con libros no va a ganar plata, no va a ser rica. Tiene que dejar los libros y poner una bodega que es cuando se gana plata. Pero sin embargo seguimos luchando porque creemos, no por estar en el negocio del libro, sino porque estamos convencidos de que a través de la promoción del libro y la lectura es uno de los caminos para salir adelante en nuestro país, directamente. Entonces, por eso agradezco a la persona de su director, el querido David Galeano, que siempre nos acompaña en todos los acontecimientos culturales, que apoya siempre la difusión del libro y la lectura. Agradezco este reconocimiento que me fortalece y me alienta para salir adelante. Y esto hoy quiero dedicarle a las personas que más hacen para difundir nuestro idioma por todo el país, que son ustedes, los directores y profesores que están aquí, que están luchando día a día para seguir posicionando el idioma guaraní. El gobierno actual, cuando asumió, lo primero que borró de los membretes oficiales de los documentos fue el logotipo con el mensaje en guaraní, ¿se acuerdan? Y fue una lucha, pero eso se restituyó gracias a la gente que siempre lucha para seguir posicionando y procurando de que la gente entienda y comprenda que ese es nuestro idioma. Es una de nuestras raíces más importantes, nuestro idioma guaraní. Así que yo les agradezco a todos ustedes, los directores y profesores, sigan luchando
nosotros vamos a seguir publicando libros en guaraní y todos juntos vamos a llevar adelante nuestro guaraní. Gracias. Tenemos este homenaje. Se dan cuenta que hay tanta gente que trabaja y que está en la prisión para todo. También muy bien. Acá, este que apoyo ya dijo a Peña Negro, y eso lo haga. Aquí, a mover a veces me entiende, Ugoé, Paisaguarme, uma boa mensagem, não vale ser nada de coisa, nada de pura fe. Pues qué va a ser acá para la gloria de a mi amigo que venía de Guaraní. Yo creo que es un orgullo para Paraguay hoy tener un comunicador de tu quilate. Y eso no es para la gana, no hace falta. Pero hay que tener la suficiente vocación de paraguayanidad para hacer lo que haces hace tanto tiempo. Pudiendo inclusive dedicarte a otros rubros dentro de la comunicación, otro tipo de música. Pero vos optaste por lo nuestro. Y eso es algo que no tiene forma de pagar. Y esto que te vamos a dar, así como hicimos con cuidado, con Rubén, es simplemente un símbolo del aprecio que sentimos por tu persona. Que cada día tu trabajo se fortalece también. Y que a través de ese trabajo que vos distribuís en los grupos de WhatsApp, en la música, en la biografía de tantos destacados paraguayos, ilustres conocidos en los libros que se escriben en Paraguay, gracias a tu trabajo que llegó tanta gente en el Paraguay y en el mundo. Obviamente la labor de la radio también. Vamos a pedirle a una actividad a nuestra vicepresidenta que ella pueda hacer entrega de este diploma entonces de Amigo Solidario. La Euro original, Amigo Solidario del idioma guaraní. No es la tener su propia guaraní. Oigan. por su valioso y incondicional apoyo a la promoción y difusión de la lengua y cultura guaraní. Declaración guaraní el papel como un barrio en la Ñabani que estaba tratando de la zona para la 5 donde el guapel, profesor doctor David Cariano Rivera y el Academia de Lengua y Cultura Guaraní Vamos a terminar de gracias ayer. Se hoy puede dar la Liga Leal al club. Martes finalmente, ahí se cuando estoy con la terena a Malmata se acuerda o a Juan de Niquereda. Dari país para eso, algo de interés. Menurut saya, bagi SDM Pertamina, bagi SDM como SDM bagi Maiteo, Ateneo de Lengua Guaraní, o en Salamola se le tiempo. Dari país para SDM, para eso itu dia yang kita lihat. Obwohl es man jago Ribeira Irundi hari 8 años más en la radio. Wapun, ada bukan a Vina, Miguel, a Estela, a Zulma, las 4 de la mañana de Ojo en la pura Key, ahí pura Jaicara, y papá de Boy. Son historias que a las 4:15 de la mañana, 15.000 músicas con su historia hemos distribuido en el transcurso de este tiempo. Además de eso, quiero ser también partícipe de esta familia.
Al 2003, o el cual ha tenido de ver cultural guaraní de Estados Unidos casi en real. Hace hueve ya jamás. Sí, jamás que hueve ahí. Hay guaras a ver que tiene guaraní. Se compara con presidencia de la República de ahí, ojo, va a ver ahí de total si la presentación de allá de guaraní de campaña. Porque paradoja del destino que hoy comentaban aquí los queridos docentes. Estamos en tiempo de elección y qué paradoja, El que nos habla guaraní no llega al pueblo. Jaumino ni dia ni no ni hamba y te que toda muesa además o hueleco pegoto ya lea. La guaraní no ni dia no guajeña lleva. Entonces esto que tantas veces se ha procurado cercenar o dejar de lado o tratar de olvidar, cada vez es más fuerte. El que nos habla guaraní, el que nos expresa en guaraní, el que nos tiene en sus venas en guaraní, sencillamente no es paraguayo. Agradezco a César y a la niña emocional de ambos. Estoy realmente emocionado porque la máxima distinción que proviene de ustedes, los docentes, se ha ido de año, a mover desde preescolar hasta tercer año, con ese permiso de límite y allá. Entonces yo sé perfectamente aquello de que ¿qué yo hago aquí cuando estoy en la clase, en el aula? Ahí se llamó para 20 años. Éramos hoy 20 de mayo, porque yo sé que hay niños y jóvenes que están pendientes de lo que ustedes pueden enseñar. Así es que, en nombre de Zulman, de nuestro festival de pasada de hace más de 25 años, hay cual se estudian como acá, hay cual el festival de Tereré. Y para ustedes que vienen de esas zonas, no olvidadas, sino que todavía más recordadas por nosotros desde aquí a Asunción, les digo muchas gracias a ustedes por permitirme emocionarme por este homenaje y porque cada día vamos a trabajar para que esto sea más fuerte y bueno. A doña Vidalia, a Fidel, muchas gracias por el privilegio y la honra de ser parte de este testimonio. Muchas gracias para ustedes, felicidades. Bueno, y cerrando un poco eso, porque en Acuama vamos a hacer más de gobierno de hoy, mañana en la Guapuy, imagínate, ya voy a ver, quiero pedirle muy especialmente, porque lo invité hoy a Fidel, que pueda acercarse de Fidel acá y que nos comente de esta patria, como se suele decir siempre, 10 años consecutivos de un festival que llenó cada uno de los escenarios donde se realizó y se rindió homenaje a tan importantes grupos del Paraguay. Esta vez, a fin de este mes, el último domingo, se va a realizar la 10ª edición. Entonces quiero pedirle a Fidel que pueda dirigirnos una palabra e invitarnos para esta 10ª edición del Festival del Fútbol del Paraguay. Saya juga itu banyak saja dengan Paraguay lagi di Merauke. Orang tu, sekatumo aja yang berbeza dengan menanya dua. Tu sekali menanya dua akan ada serga awal. Upaya hacer katumo penyimene encuentra en la año dua. Por muchas cosas. Antes de nada estoy en una catedral de donde se riega constantemente las raíces de nuestra gente. Ya no tienen planta cuando ya recae donde ya partir un cacoaya lleva. Acá tú atendió a coyetende hoja partir a regar ahí lo que es parte de nuestra esencia, parte de nuestras raíces y justamente acá quiero decirles que se trabaja por lo que tanto se habla en las palabras, se escriben las letras, pero pocas veces se hacen en las acciones. El Paraguay y Potago habla de Yapo, apea la Paraguay profundo, apea, o pelo que viese ahí emocionado,
se emocionó cada iba a su PPC siempre a su se y eso refiere a su espíritu bonachón, a su espíritu patriótico, Miguel Zuluaga. Bueno, a la suya y para que hoy en mi apoja, que tú de Cayo, y hoy para otros las 108 libros o de apoja, lleva. Muchas felicidades a la profesora. Acabo cada hijo de mi apojo, ahora veo por allí de fragmentos de mi apojo. Acá tú de mi apojo, ese era Vale Morotín. Un Pepe llegó en la época que se hacía la explotación de las personas. Upea años ahí a cuenta porque ellos son una familia nómada del puerto Pinasco y sus padres trabajaban por el Valle Molotí. Acuerdan nunca lo ya de Virú, pero eso de las Vales, aunque de Vales lo llevaron casado con la almacén de Yugana. Bueno, yendo al tema, se lo hago y con la idea del profesor se lo ha autoinvitado en gran parte de la CPM. Estoy en el proyecto que hace 10 años se ha empezado de rescate, diría yo en ese momento, porque la hiporidema fue la nueva por arriba. Aunque ya carajo llega y la nueva por la gente Miguel Zuluaga, Rubén Alejandro. Primero homenaje a Cecilio Marín, a Gabino Espínola, famoso dúo Espínola-Marín. Yo creo que es el dúo de más larga data en la historia de los dúos en Paraguay. Primero homenaje, segundo homenaje fue a Méndez López, ya no por ahí de hasta después tuvieron la idea de ir a hacer una despedida en Buenos Aires. Tuve el honor de presentar en distintos escenarios de Buenos Aires la despedida de Méndez López, el público de Buenos Aires. Tercer homenaje a Vocal 2, que a quien entiende a partir ahí venían de Puebí, estamos aquí con don Carlos Don Necho Petengui. Cuarto homenaje fue para Miriam y Eduardo. Si hubiera sido más allá de esta frontera, como se dice, llegó a añadir el tinte, estaba súper que llegó a llevar Guaraní. Miriam y Eduardo son correntinos, somos ellos, y a ellos también cuarto homenaje. Quinto homenaje fue para Mujica Cañete. Mujica Cañete, hijo de Mujica, Lucio Cañete. Acatupey lo llamó a un homenaje igualmente para compensar, porque lo que más se identificó fue el dúo Mujica Ojeda. Sexto homenaje fue para Almada Velar. Ya no por así, ven a Becky. Cuando interve no por así, dije. Séptimo homenaje, primera vez a un dúo femenino, Lilian Romero de Mío Mío. Octavo homenaje que tú, oye, al Guau o Mamona, perdido homenajeado de Tito Acuña. Noveno homenaje el año pasado, Quiroga Ferreira. Al año pasado hay 50 años. Acordado por tu película Hey décima edición, el 26 de marzo, dúo de los Dorales. Y este señor había anunciado como actualmente de más larga data en cuanto a dúo se refiere, va a ser homenajeado en esta edición número 10 en la gran calor pasilló en Tres Bocas. Le hay un otro, no le toca el otro. J. Augusto Sativa, me quiero ver una manera, PP3, cuadra y no está uno. Bueno, Dayuya, vendrá a ver mensajes, se ocareco, no sé por si no hay la peyuata. Acá tú hay cuán por ahí, que ella tu falta cosa, vivo de viajo. Pero hoy en el Tabarantú, pero es el 20, ya 1927 grabó por primera vez el primer dúo del Paraguay, Jiménez Pucheta. Reagina de magistrado Justo Pucheta a don Herminio Jiménez. En la década del 30 podemos citar como referencia a Martínez Cardoso. En la década del 40 a los hermanos Cáceres, Cristóbal Emilio Guadilla Cáceres. En los años 50 muchísimo, a Vargas Arriba, Peña González. Ni qué decir en los años 60, Pérez Peralta, Méndez López y otros, Villa Maico, Pablo Barrios, Japesa, Japedúo. Y en mi parece deja, no sé por qué, tu vida años turbanos ya por 10 años. Dúos a Tatarío y tiene, dúos a Sandía Pireo y Jovare. Era un rescate en ese momento, ahora estamos mostrando a la sociedad de que hay nuevos roles que cantan en el dúo. Japete te comite, hay cuatro CPM, hay que tú te la PM y cuapa.
Teco acá, Teco Javier. Muchísimas gracias a los doctor David Galeano. Compartimos de la año emocional, año perfecto, ahora la suma tu sistema para el voto de ustedes. Muchísimas gracias. Entonces, en el Ministerio somos invitados para que en este caso podamos participar de la 10ª edición del Festival de los Dúos del Paraguay. Vamos a pedirles a todos finalmente que se acerquen, vamos a hacer nuestras fotos acá, como que están en la mesa de guía, acá.